Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a webinar. Por favor, pónganse cómodos. De repente, si pueden algo de tomar, etcétera, para empezar el webinar en unos minutos. Bienvenidos. Listo, y vamos entrando. Listo. Bienvenidos a las nuevas personas que se van uniendo. Estamos esperando un ratito, unos minutos para poder empezar el webinar. Vayan poniéndose cómodos. Trayéndose algo de tomar, etcétera, para que puedan escuchar este webinar de la mejor forma posible también y lo puedan disfrutar. Listo, era unos minutos más, en un minuto empezamos, así que vayan poniéndose cómodos. Bueno, ir agradeciéndole su participación en este webinar, su asistencia también por darse este pequeño tiempo en la mañana para poder escucharnos y espero que le disfruten todo lo que hemos preparado para ustedes, ¿no? Quédense, no se desconecten, que al final de esta sesión vamos a tener un breve sorteo para ustedes, así que estén atentos, por favor. Y listo, yo creo que ya podemos ir empezando. Y me confirmas, Cami. Listo. Listo, perfecto. Entonces empezamos. Bueno, bienvenidos a todos los que se han conectado al webinar del día de hoy. Nosotros somos Tuxpas. Estamos muy encantados de poder compartir justamente este pequeño deck con ustedes para enriquecer, ¿no? El aprendizaje. Podemos ver justamente todo lo que AWS y Tuxpas puede ofrecerles en sus operaciones del día a día, ¿no? El webinar que lo hemos llamado se llama Estrategias para convertir los datos en IA en ventajas competitivas en la AWS, ¿no? Ya no solo estamos hablando de IA o datos específicos, sino combinarlos y ver cómo podemos sacarle el máximo provecho a esto. Justamente el día de hoy nos acompaña Giovanni Miranda, el Squad Lead Tuxpas. Él nos va a dictar cierta parte del TEC. Él es especialista en arquitecto de soluciones en AWS. También contamos con Eliana Romero, la Solution Architect por el lado de AWS, ¿no? Nos está apoyando justamente en este webinar y quien les habla, Gabriel Ruday. Todos nos pueden encontrar en LinkedIn con los mismos nombres si desean conectar con nosotros. Entonces, bienvenidos. Este es el equipo y no sé, Giovanni y Eliana, si se quieren presentar un momentito también. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, nada, mi nombre es Eliana Romero, hago parte del equipo de arquitectura de
Amazon Web Services y después espero que el día de hoy puedan disfrutar de lo que tenemos preparado para ustedes. Si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar en el chat y estaremos súper atentos para poder responderles. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Eliana y Giovanni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Sí, en realidad agradecerles que se hayan dado este espacio para estar aquí presentes. Lo que vamos a ver un poco es prácticamente, lo vamos a ver en los títulos, es pasar un poquito de lo que es los datos, pasar a lo que es inteligencia artificial, ver algunos casos de solución, algunos casos de éxito, para que ustedes le puedan encontrar valor, sobre todo encontrarse de cierta forma relacionados, ¿no? A los impedimentos que pueden haber presentado ustedes y qué soluciones se les pueden brindar a esos problemas. Encantado de tenerlos en este tiempo y cualquier consulta que tengan ahí, encantado también de poder responderlas. Perfecto, ahí tenemos el chat. Si gustan, pueden escribir cualquier consulta que tengan y la vamos a ir respondiendo, ¿no? Bueno, presentarnos también a nosotros como empresa. Nosotros somos Tuxpas, una consultora que se encarga de reinventar la forma de trabajar de las empresas a través de tres productos, ¿no? Básicamente Amazon Web Service, por quien les habla, en lo que estamos haciendo este webinar, el equipo. Nosotros somos especialistas, no somos Partner Advance en Amazon Web Service, solo trabajamos con Amazon, por lo que somos una boutique especializada en Amazon, ¿no? Nosotros queremos conocer más de los 300 servicios que nos ofrece Amazon, especializarnos y ofrecerles esta especialización a ustedes, ¿no? Para que se adapte de la mejor forma posible a los casos de negocio que ustedes tienen, ¿no? También tenemos productos como Monday y WordVivo. Monday es un ERP para la gestión ágil y productiva del equipo. Y WordVivo es una herramienta de comunicación interna, ¿no? Justamente nosotros, como mencioné antes, somos especialistas en Amazon Web Service y específicamente en servicios como migración de bases de datos. Nosotros ayudamos a las empresas a migrar y dejar atrás los entornos on-premise para iniciar un camino hacia el cloud computing, ¿no? Ayudamos a migrar las bases de datos, a construir sus data lakes, sus data warehouse. Todo esto también acompañado de un gobierno de datos, un proceso de ETL adecuado también. Una vez que ya hemos cargado los datos de las empresas en los entornos de AWS, es ahí donde también somos especialistas en construir modelos analíticos de datos, ¿no? Para aprovechar, explotar estos datos para la toma de decisiones y finalmente también somos especialistas en lo que es inteligencia artificial generativa, ¿no? En proyectos para optimización, machine learning, etcétera. Y justamente en línea a lo que mencionábamos, eh, somos especialistas específicamente en analítica de datos y inteligencia artificial generativa. Tenemos los dos competencies. Esto es un programa de AWS que justamente certifica a los partners su excelencia y conocimiento técnico en la entrega de soluciones de analítica e inteligencia artificial. Entonces nosotros no solo hablamos de inteligencia, no solo hablamos de data, sino ya tenemos proyectos comprobados, y como se dice, ya tenemos cancha en lo que son analítica de datos e inteligencia artificial, por lo que somos el primer partner peruano en obtener estas competencias y para que se den una idea de la magnitud y la importancia de estas certificaciones. Es que existen aproximadamente 200.000 partners en todo el mundo y nosotros pertenecemos al 5% de partners especialistas justamente en analítica e inteligencia artificial generativa, ¿no? Y bueno, ya un poco para empezar este webinar, hago la introducción, doy pase a Eliana, Arquitecto de Soluciones de AWS, para que nos pueda hablar un poquito, ¿no? De los datos de inteligencia artificial, etcétera. Gracias, Gabo. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de cuál es la importancia de tener nuestra data asequible para poder hacer inteligencia artificial. Entonces, si quieres la siguiente, me gustaría que dejaran en el chat cuántas de sus empresas o si en sus empresas ya están trabajando con inteligencia artificial. Si no, aquí les traigo un par de estadísticas en donde podemos ver cómo ha sido la adopción el año pasado. Primero, en términos de penetración del mercado,
Ya el 65% de las organizaciones a nivel mundial están utilizando inteligencia artificial en al menos una función empresarial. Con respecto a éxito en producción, porque nos hemos presentado con que a veces se realizan muchas pruebas y estas no se llevan a producción a pesar de ser exitosas. Ya vemos que acá el 50% de varias organizaciones han pasado esas pruebas de concepto a generar un valor en su producción diaria. Y en términos de generar valor, ya el 40% de las organizaciones a nivel global están teniendo beneficios en términos de productividad y en términos de eficiencia. Todos estos datos son públicos, son de terceros que se dedican a hacer estas encuestas y estadísticas y análisis. Por lo tanto, esto fue el año pasado. Imagínense cómo han crecido estos números este 2025. Y la tendencia va a ser que 2026 y en todos los siguientes años estos números seguramente van a seguir aumentando. Por lo tanto, si en sus empresas de pronto no han implementado alguna solución de inteligencia artificial y de seguro habrán casos de uso para poder aplicar IA, los invito a que este es el momento para que empecemos a abordar esos casos de uso que tengan en mente y podamos empezar a hacer pruebas y una vez estas pruebas sean exitosas, seguramente pasarán a producción. Siguiente, por favor. ¿Cómo vemos la inteligencia artificial generativa desde AWS? Lo vemos solo como la punta del iceberg, pero ¿qué hay debajo de esa punta del iceberg? La siguiente. Aquí vamos a ver varios puntos importantes y son los datos. Como lo llamamos acá, ese es el combustible para nuestra aplicación de inteligencia artificial generativa. Aquí entran varios factores a tener en cuenta. Primero, los datos son de calidad. De pronto tengo muchos datos, pero estos datos no van a ser representativos para el modelo o la aplicación que yo vaya a utilizar. Entonces hay que entrar a mirar calidad versus cantidad. ¿Cuáles son las necesidades de datos específicas para esa aplicación de GenAI que quiero hacer? Y si mis datos son, los puedo acceder y están disponibles. Aquí otra estadística de Gartner en donde nos dice que el 80% de las empresas al día de hoy están revisando sus estrategias de datos para poder respaldar esas iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, aquí vemos la importancia primero de los datos y segundo de que sean datos de calidad. Si no tenemos ese fundamento de los datos, va a ser muy difícil tener una inteligencia, una aplicación de GenAI que me brinde valor y que sea diferencial en mi mercado. Siguiente, por favor. Y como les mencionaba, son justamente los datos los que son su diferenciador y los que nos van a llevar desde una inteligencia artificial genérica, en donde de pronto yo le pueda preguntar cuál es la población de Lima y seguramente me va a responder a una inteligencia artificial que conozca de tus negocios, que conozca de tus clientes, que conozca de tu entorno y de esta forma va a poder responder de manera acertada. De esta forma, yo le voy a poder preguntar a esa aplicación de GenAI, quiero que me digas cuáles fueron los resultados de las ventas del 2023 y los compares con las del 2024. Quiero que me hagas un pronóstico de cuáles van a ser las ventas del siguiente mes. Pero ¿cómo podemos lograr estos casos de uso tan valiosos? Realmente teniendo los datos y segundo, dándole el acceso o integrando la inteligencia artificial generativa con los datos. Un ejemplo de esto para que nos quede claro va a ser el siguiente, y es donde supongamos que todos hacemos parte de una misma organización. Siguiente, por favor. Supongamos que todos hacemos parte de una misma organización en donde estamos en una empresa que hace agencias de viajes. Entonces queremos crear un agente virtual que pueda atender a nuestros clientes, que les pueda brindar atención personalizada.
Ya no vamos a tener esos agentes virtuales en donde de pronto el cliente tiene que buscar lo que quiere, sino que vamos a crear un agente virtual potenciado con GenAI que le pueda brindar recomendaciones y así el cliente pues va a haber una mejor captación de lo que le queremos brindar a este cliente. Si nosotros tenemos los datos, ¿qué haría este asistente virtual impulsado por GenAI? Primero, va a consultar el perfil del cliente, va a mirar qué viajes ha hecho este cliente, va a mirar el historial de búsqueda, las preferencias de viaje y adicionalmente va a buscar en los datos de la compañía. ¿Que cuáles serían? Inventarios de vuelos, qué promociones tenemos vigentes, si hay detalles de viajes similares. Y vean que, digamos, al combinar los datos del perfil del cliente como los datos de la compañía, podemos llegar a crear ese agente personalizado que le va a brindar respuestas totalmente personalizadas hacia nuestros clientes finales. Aquí vemos la importancia de los datos. Siguiente, por favor. Sabemos que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, hay muchos puntos a tener en cuenta y digamos que eh, es un roadmap en donde se ven varios factores, como el primero, en donde se descubre el caso de uso y se empieza a priorizar, en donde adicionalmente, una vez ya tengamos ese caso de uso, vamos a definir cuáles van a ser los criterios de éxito de la prueba que vayamos a hacer, porque seguramente va a haber una prueba de concepto. Después de definir la prueba de concepto y criterios de éxito, vamos a ver dónde están los datos y qué modelos vamos a utilizar. Hay modelos más costosos, hay modelos más económicos, hay unos modelos que responden mejor dependiendo del caso específico. Entonces aquí se entra en evaluar qué tipo de modelos vamos a utilizar. Se entran a evaluar la seguridad, no lo olvidemos, esto es muy, muy importante. Se empieza también a evaluar que sea una inteligencia artificial responsable, tanto como las personas internas de la empresa como hacia nuestro cliente final. Y una vez ya tengamos todos estos puntos, pues empieza la prueba de concepto o prueba de valor, como lo vemos aquí en este diagrama. Y aquí ya hay un punto decisivo. Si la prueba fue exitosa, ¿qué va a suceder? ¿Qué sigue? Entonces va a haber seguramente un despliegue y va a haber, vamos a hacerle un mantenimiento a mirar cuál ha sido el impacto de ese caso de uso en nuestra empresa. Y una vez ya se genere ese valor comercial, ¿qué hemos visto que sucede? Pues vamos a expandir o hacia otra vertical de negocio este mismo caso de uso o vamos a empezar a descubrir nuevos casos de uso para experimentar. Sabemos que son muchos puntos a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Y sabemos que pueden existir desafíos. Realmente aquí un poco el mensaje que les quiero dar es que no se preocupen porque hemos tenido experiencia en poder apoyar a nuestros clientes en brindarles solución a estos desafíos. Y los desafíos más comunes, ¿cuáles son? ¿Cómo le doy valor a este caso de uso de inteligencia artificial que quiero desarrollar? ¿Cómo lo posicionamos? También hay, digamos que, desafíos comunes con respecto a cómo lo mido, cómo eso va a tener un retorno a la inversión que vamos a hacer. De pronto hay brechas en términos de habilidades técnicas. De pronto no hay mucha adopción de inteligencia artificial internamente dentro de la empresa, en términos de seguridad, en términos también de adopción de todas las personas que van a estar utilizando esta nueva aplicación. Digamos que todos estos son puntos que ya nosotros hemos recorrido y Tuxpack también lo ha hecho con nuestros clientes y los hemos ayudado a superar estas barreras o estos desafíos. ¿Cómo lo hemos hecho? Siguiente, por favor. Quisiera aquí ya empezar a explicarles cómo pueden implementar y cómo abordamos cada uno de estos desafíos
desde AWS. Primero, les vamos a dar la libertad para poder inventar o innovar con cualquier caso de negocio, caso de uso que ustedes tengan en mente. Segundo, les ofrecemos una inteligencia artificial en la que pueden confiar. Y tercero, les ayudamos a maximizar el valor. Vamos punto por punto, cómo AWS les brinda la libertad para innovar. Siguiente, por favor. Nosotros hemos desarrollado un stack y ya se los voy a mostrar, en donde tenemos herramientas que van de punto a punto, ¿sí? Que cubren todo el ciclo de vida de lo que es crear una herramienta de inteligencia artificial. Estas herramientas, ¿cómo las hemos creado? Esos servicios los hemos creado a partir de experiencias con nuestros clientes. En AWS nosotros impulsamos mucho nuestra cultura y uno de los principios es, primero vamos a la necesidad del cliente y de alguna forma, y trabajamos hacia atrás, o lo que se dice working backwards, en donde vemos la necesidad y empezamos a trabajar en pro de esa necesidad. Si el servicio no se ha desarrollado, vamos y hablamos con el equipo de desarrollo para poder llegar a cubrir esa necesidad. Entonces, todos nuestros servicios han surgido de alguna necesidad de algún cliente en alguna parte del mundo. También tenemos integración perfecta con los sistemas que ustedes tengan y podemos hacer justamente esas conexiones a los datos de manera flexible. Tenemos muchos servicios de integración de los datos. Simplemente es detectar dónde están y algún servicio podremos encontrar para poder extraer esa data. Adicionalmente, siguiente, por favor. Aquí está un poco el stack, si de pronto el portafolio, si de pronto es la primera vez que lo ven. Se preguntarán, bueno, ¿y AWS qué me ofrece en términos de inteligencia artificial generativa? ¿Cómo es que yo puedo innovar? ¿Cómo es que yo puedo inventar mis casos de uso? Lo podemos hacer a partir de utilizar algunos servicios o varios servicios de este portafolio. ¿En qué consiste? AWS tiene más de 200 servicios, pero con respecto a inteligencia artificial generativa, quiero que se lleven esta imagen, en donde son tres capas. Una capa inicial o de base, en donde son servicios de infraestructura meramente. Aquí encontramos Amazon SageMaker AI, que básicamente es una interfaz en JupyterLab que te va a permitir desarrollar código. O ya tenemos chips especializados como AWS Trainium Inferencia para entrenar tus propios modelos o consumir tus propios modelos de inteligencia artificial y las famosas GPUs que llegado el caso de que ustedes requieran de este cómputo especializado, también las tenemos disponibles. ¿Para qué me sirve esa capa de infraestructura y cuál sería, digamos que la funcionalidad? Me sirve para poder desarrollar mi modelo de inteligencia artificial. Si usted al día de hoy quiere desarrollar su modelo desde cero o de pronto tener como un control absoluto, desarrollo absoluto de cualquier modelo de inteligencia artificial, pues nos vamos a ir a estos servicios que te puedan brindar esa flexibilidad de darte el cómputo necesario para que tú los desarrolles. Claramente te acompañamos en todo el proceso de desarrollo también. ¿Qué sigue? Hay una capa intermedia, la cual te permite crear aplicaciones de inteligencia artificial y aquí encontramos el servicio que se llama Amazon Bedrock. Y ese servicio es muy completo porque tiene más de 100 modelos disponibles de múltiples y diversos proveedores. Aquí vamos a encontrar proveedores como Meta, em, ya con sus modelos de llama, vamos a encontrar Anthropic, vamos a encontrar DeepSeek. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho alianzas con múltiples proveedores para ofrecer sus modelos por medio de un solo servicio, por medio de una sola interfaz. ¿Por qué hacemos esto? Últimamente, y digamos que esto va a seguir así, esta va a ser la tendencia, vemos que cada proveedor pues trata de ofrecer siempre el mejor modelo, entrenados con mayor cantidad de datos,
Y lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes es que puedan probar con diversos modelos para mirar cuál es el que mejor responde dependiendo del caso de uso. De pronto un modelo, si yo necesito un modelo que responda bien para solicitudes médicas, pues va a haber un modelo que haya sido entrenado con mayor cantidad de pronto de palabras que entiendan ese lenguaje en el entorno de medicina y pueda responder de manera adecuada. De pronto, si yo necesito un modelo que responda a solicitudes legales, pues podemos hallar el modelo que haya sido mejor entrenado con este tipo de conocimiento. Entonces, con Amazon Bedrock vas a poder acceder a diversos modelos, probar con tan solo 2 clics con el modelo que desees y también esto que te va a permitir, pues cada modelo tiene un costo dependiendo del proveedor. Si de pronto un modelo es muy costoso para el caso de uso que quieres desarrollar, no te preocupes. Seguramente vamos a encontrar otro modelo que se ajuste mejor al precio y al presupuesto que se tiene. Adicionalmente, pues también podemos crear agentes, que ahorita pues también está sonando mucho. Vamos a hablar un poco de lo que son agentes de inteligencia artificial, pero el mensaje que quiero que se lleven es con Amazon Bedrock podemos crear esos agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es un agente? Si de pronto lo desconocemos, no pasa nada. Un agente es aquel que me permite tomar una acción sobre algo. Por ejemplo, vamos a tener un agente de inteligencia artificial que agende citas médicas. Entonces, ese agente lo que hace es ir y buscar en la base de datos, por ejemplo, si se tiene la disponibilidad del médico, y una vez el cliente le diga, sí, quiero que me agendes a tal hora con ese médico, el agente va y hace todo el proceso pertinente para poder agendar esa cita. Entonces, ¿cuál es la idea de los agentes? Poder tener una automatización al 100% y de pronto en tareas repetitivas, poder tener un agente que me haga este tipo de tareas y optimizar así rendimiento, eficiencia y nuestro tiempo. Y ya por último, tenemos una capa superior en donde tenemos un servicio que se llama Amazon Q. Y Amazon Q es un asistente virtual que te permite conectarte a tus datos, a tu repositorio de datos y poder hacerle preguntas respecto a esos datos que ya tengas. Esta es más una interfaz lista para utilizar porque desde AWS te brindamos todo el frontend y simplemente pues es ir a conectarlo hacia donde están tus datos y empezar a hacerle consultas. Entonces, veamos que acá hay un stack dependiendo de la necesidad, si quieres desarrollar desde cero o si ya quieres consumir un producto listo para utilizar, tenemos todas las posibilidades eh, mapeadas para ustedes. Siguiente, porfa. Ahora bien, ya vimos cómo desde AWS les damos la libertad para innovar, para inventar. Veamos cómo podemos tener y les brindamos una inteligencia artificial en la que puedes confiar. Y eso es súper importante porque ¿qué pasa si de pronto el modelo recibe datos de una tarjeta de crédito, si recibe datos personales, dirección? Y nosotros no queremos que lo haga. Desde AWS ya tenemos las herramientas necesarias para poder que nuestro modelo pueda responder que no recibe estos datos o poder enmascarar esta información o poder eliminarla por completo. Entonces aquí puntos importantes. No olvidemos la seguridad porque desde AWS que les ofrecemos servicios en donde tú puedas autenticarte para saber que es la persona correcta, tener controles de acceso. Les ofrecemos las herramientas para poder monitorear quién accede a tu aplicación, qué consultas hace. Les ofrecemos también las herramientas para proteger sus datos confidenciales, eh, tanto que el modelo no las recibe como que el modelo no vaya a entregar información confidencial de la empresa. Y em, te damos los modelos para que puedan ser seguros en un ambiente empresarial. Aquí también otra estadística, el 66% de
los ejecutivos ya han identificado que los temas de privacidad y seguridad es uno de los riesgos cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, es un punto muy importante cuando queramos desarrollar esos casos de negocio, que no se nos vaya a filtrar información, que no vaya a entrar la persona incorrecta o que el modelo mismo no vaya a exponer datos confidenciales o que no reciba datos confidenciales. Todo esto ya lo hemos pensado desde AWS y tenemos una solución para poder cubrir esas brechas de seguridad en su negocio. Y ya por último, siguiente, por favor. ¿Cómo maximizamos el valor? Es uno de los puntos importantes cuando vamos a plantear un caso de uso de inteligencia artificial. Primero, los datos, que lo hemos venido hablando un poco. ¿Cómo podemos obtener resultados con menores costos? Aquí la importancia de poder probar con muchos y múltiples modelos para mirar cuál se ajusta mejor a la respuesta que quiero dar y también a mi presupuesto. Adicionalmente, si quiero hacerle una personalización a esa aplicación, a ese caso de uso de inteligencia artificial, te podemos asesorar en qué tipo de personalización es la más adecuada. Hay personalizaciones simples hasta ya personalizaciones un poco más complejas, pero se pueden manejar sin ningún inconveniente. Y pues por último, poder escoger el modelo adecuado para poder optimizar la eficiencia. Entonces, estos son varios de los puntos de cómo podemos maximizar valor. Siguiente, por favor, que nos van a ayudar a tener un buen ROI. Acá un par de casos de uso realmente independientemente de la industria en la que se encuentren para optimizar tanto eficiencia interna como para optimizar eficiencia externa. A nivel interno que tenemos en torno a productividad de nuestra compañía, tenemos tenemos casos de uso de creación de contenido, de herramientas que me pueden generar código o que me pueden ya generar informes automatizados, que de pronto ya yo tenga un dashboard y pueda yo decirle, genérame sí, una gráfica en donde me traigas las ventas del último mes y me hagas un forecast de los siguientes meses. Entonces, todo esto por medio de inteligencia artificial ya lo puedo hacer con tan solo escribirlo. En términos de uso interno también, ¿qué más hemos visto? Pues se tienen todo lo que es automatización de procesos por medio de agentes, está teniendo una acogida muy, muy grande, porque aquí ya tenemos casos de uso de con tan solo una foto de una factura, extraigo la información totalmente automática y la guardo en la base de datos. Cosa que normalmente hemos visto que en muchas empresas al día de hoy se sigue haciendo manualmente. Y pues esa no es la idea es poder ahorrarnos tiempo. Em, Aquí también tenemos un procesamiento de documentos, lo que hablábamos un poco de las facturas o de pronto contratos que haya que llenar con información de los clientes. Bueno, tiene mucho potencial la inteligencia artificial en estos ámbitos. Y ya hacia cliente externo, uso externo, pues queremos que con inteligencia artificial generativa tengamos nuevas experiencias, que dejamos detrás ese chatbot en donde toca decirle uno, seleccionar muchas opciones y dependiendo del tipo de opción que quieras seleccionar, te lleva hacia un asesor. Y ahí pierdes mucho tiempo porque no tenemos un chatbot en donde le puedas decir directamente lo que deseas consultar. Yo deseo consultar mis extractos bancarios del último mes y que te los pueda arrojar inmediatamente en vez de seguir como esa secuencia que te pide de tu número de identificación, después tu nombre, después qué quieres hacer. Bueno, entonces la idea es ahorrar tiempo en poder automatizar y ser más rápidos en este tipo de flujos. Tener una atención personalizada y proactiva. Un poco el ejemplo que veíamos de tener un asistente virtual personalizado, lo logramos justamente dándole esa integración a los datos de nuestros clientes, de nuestra compañía, para poder tener
que la inteligencia artificial nos ayuda a tener una vista 360 grados de nuestro negocio y poder así, de esta forma, responder más adecuadamente y más personalizadamente. Siguiente, por favor. Listo, pues esto es en términos de inteligencia artificial. Si tienen alguna duda, algún comentario, siempre son más que bienvenidos. Aquí los escuchamos y pues queremos apoyarlos a poder desarrollar esos casos de negocios que tengan en mente en términos de inteligencia artificial y datos. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Yo lo que voy a hacer es complementar justamente todo lo que tú nos has mencionado y voy a partir específicamente desde el lado de la data, ¿no? De los datos. Ahí, por favor, apóyame, Gabriel, pasando a la siguiente diapositiva. Ay, parece que hubo temas técnicos con mi internet. Bueno, parto nuevamente. Con el tema de los datos, siempre hay un punto de partida, ¿ok? Y el punto de partida es encontrar ese dolor que muchas veces las empresas o las organizaciones saben que tienen, pero que quizás no tienen la forma en la que manejarlo correctamente. Por ejemplo, algunos de ellos son la calidad y la gobernanza de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo, otras necesidades como por ejemplo el análisis predictivo en tiempo real. Y también pueden observar los otros casos, ¿no? Falta de talento, gestión de volumen y datos, visualización y silos de datos entre sistemas, departamentos y personas. Pero me gustaría centralizar la conversación en tres. El primero es el calidad y gobernanza de los datos. Hemos visto en la gran cantidad de proyectos que se han manejado que muchas veces los datos parten desde no estar estructurados, es decir, están completamente dispersos, no están únicamente en una base de datos maestra. Y eso al momento en el que se quiere explotar, pues agrega una complejidad sumamente enorme porque estamos hablando de departamentos completamente diferentes, datos que quizás no conversan entre sí o datos que específicamente no dicen lo que deberían de estar diciendo. Entonces partimos de encontrar ese dolor específico y empezar a solucionarlo, ¿no? Brindar soluciones. El segundo, más importante, bajo mi criterio, es la seguridad y el cumplimiento normativo. Obviamente, la empresa, la organización e inclusive los procesos se construyen en base a los datos que uno tiene. Es decir, es uno de los pilares más importantes que tiene la organización. Y obviamente hay que agregarle seguridad, no solamente una capa, no solamente dos, hay que agregar la seguridad que corresponde a la criticidad que tienen estos datos. Y la tercera que va aumentando a través del tiempo es el manejo de grandes volúmenes de datos. Al principio, cuando una organización inicia, probablemente maneje uno o dos Excels, ¿no? Hablamos de casos sumamente pequeños, pero cuando ya empiezan a crecer, ya no estamos hablando de Excel, sino que estamos hablando de bases de datos que pueden superar los gigas, los teras, e inclusive pueden haber algunos casos que superen los petabytes, ¿no? Que estamos hablando de bases de datos enormes. Y ahí es donde entra muchas veces TouchPass como parte de la solución. Ahí, Gabriel, apóyame pasando a la siguiente, por favor. ¿De qué forma TuxPass puede apoyar a estos casos que les he mencionado? Voy a centralizar nuevamente en los tres que mencioné, principalmente en el primer dolor, gestión del volumen de los datos, y TuxPass como tal brinda, ¿no? La opción de desarrollar o implementar data lakes, data warehouse, de tal forma que en algún momento del tiempo haya un punto de quiebre muy claro en el que se observe. Antes de esto tenía los datos dispersos en diferentes lugares y ahora los tengo en un único lugar y puedo explotar esta data, ¿no? Es decir, ya no tengo la data simplemente estacionaria, sino que ahora le doy un fin.
Y pues vamos a verlo más adelante. A partir de esta centralización o este data warehouse que creemos, vamos a poder crear inclusive dashboard que nos permiten a nosotros tomar la decisión. En la tercera fila podemos ver también lo que es la calidad y la gobernanza de datos. En este caso, TUPS, pues como tal, ya tiene experiencia previa en realizar esta limpieza, esta validación de los datos para poder segmentarlo, categorizarlo y al final de cuentas, pues tener la data disponible y que sea de calidad. ¿A qué me refiero con calidad? Y esta es una palabra muy importante, y es que cumpla con los requisitos que tiene la organización que tiene un proceso. De nada me sirve tener un proceso que va a tener o que va a utilizar 50 datos si solamente me llegan 25 correctos y los 25 restantes están, pues, no dicen la información real, ¿no? Parte de ahí es la calidad y la gobernanza de los datos. TUSPA ya tiene diferentes proyectos implementados con diferentes rubros, por lo cual tenemos manejo. eh, de cada casuística que puede estar presentándose y a partir de ahí empezamos a trabajarlo, ¿no? Y el último, ¿dónde está? Lo podemos... Normalmente hay que implementar normativas. En algunos casos van a ser, por ejemplo, normativas a nivel de gobierno del país en el cual se reside la solución. O hay otras veces que son políticas a nivel organizacional, es decir, hay que aplicar, pues, permisos específicos para usuarios específicos, eh, dar acceso únicamente a las personas que lo requieren, realizar auditorías de cuáles son las actividades que están realizando esas personas que tienen acceso a la solución o a las soluciones. Entonces ahí empezamos ya a partir o a diferenciar hasta cierto punto qué es lo que puede hacer cada usuario, qué es lo que puede hacer cada grupo de usuarios, qué es lo que puede hacer la organización como tal. Y empezamos a dar ese puntito o esa piedrecita que podemos ponerle una piedra, una columna, para evitar que nuestros datos y toda la información que nosotros tengamos, pues, esté en lugares en donde no corresponde estar. Con estos tres, que como cuando les comento, ¿no? Bajo mi criterio son los más relevantes o los que hay que tomar, a los que hay que tomarle mayor importancia, vamos a pues trabajar en conjunto, ¿no? Para poder encontrar esa solución específica a un caso muy específico o tal vez dar una solución que se acople al caso general que ustedes pueden estar presentando. Hay otros dolores, como lo pueden observar. Pues, en este caso, TUSPAS también ofrece eh, la posibilidad, ¿no? de trabajar en conjunto para resolver estos inconvenientes que se pueden estar presentando. Ahora, la pregunta que yo puedo soltar o que puedo comentar a partir de estas propuestas de cómo enfrentar estos desafíos son: ¿qué es lo que vamos a obtener cuando nosotros manejemos estos datos? Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva para poder encontrar específicamente qué es lo que va a impulsar aplicar estas diferentes soluciones o resolver estos dolores que está presentando nuestro proceso, nuestra organización, nuestro grupo de trabajo, y cómo le podemos dar valor. O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar una vez que nosotros implementemos una solución en tecnología, en AWS? Pues lo principal es descubrir nuevas oportunidades de negocio. Imaginemos el caso más básico, ¿no? De que tenemos los datos dispersos y no, y lamentablemente, ¿no? Esta dispersión, este desorden que puede haber, este caos que puede haber entre los datos, no nos permite ver las posibilidades que podemos crear a futuro. Es decir, cómo nosotros podemos trabajar con los datos que tenemos y podemos empezar a crear nuevas oportunidades de negocio. E inclusive Eliana nos comentó acerca de una solución que lo voy a poder tocar en este caso, que es el de hacer un agente que te pueda responder vía celular, ¿no? Con los datos del cliente. Imaginemos este caso de que el usuario o la empresa como tal tiene los datos, pero no los tiene a disposición del cliente, ¿no? Cuando nosotros empezamos ya a manejar estrategias de datos para poder
dar nuevas oportunidades de negocio, es decir, darle un valor adicional a nuestros clientes, ya podemos ofrecerle en este caso, pues la información de forma más rápida, mediante un aplicativo, e inclusive podemos conectarlo, como vamos a ver más adelante, a soluciones de inteligencia artificial. La siguiente, pues, el siguiente valor, ¿no? que se puede encontrar es liberar a los equipos y recuperar esos recursos que no están siendo aprovechados al máximo de su capacidad dentro de los equipos de trabajo. ¿Cuánto tiempo se toma un equipo de trabajo en encontrar un Excel o encontrar la información que puede estar en algún lugar, ¿no? En una base de datos, un Excel, un documento, etc, etc, etc. E inclusive recuerdo claramente, hubo un caso muy específico, reservo el nombre del cliente, pero los datos pasaban, se solicitaban, por ejemplo, el día uno y recién los tenían para poder trabajarlo en un proceso crítico 7, 8 días después. ¿No? Entonces estamos hablando de que mientras pasaba del lugar uno, lugar 2, 3, 4, 5, ya el proceso ya terminaba siendo sumamente lento cuando la necesidad era tenerlo a lo máximo un día. ¿No? Se redujo esa cantidad de 7 días a un día y medio aproximadamente. Entonces ya la persona encargada de ese proceso o el grupo de personas encargado de ese proceso podía destinar esos recursos de horas hombre y demás a otros procesos que pueden ser más importantes. Y ahí es donde entra también inclusive los tres valores que estamos encontrando, ¿no? Aumentamos la eficiencia operativa al reducir los tiempos, optimizamos los costos porque ya reducimos 7 días a un día y podemos tomar la decisión más rápido. Liberamos el equipo de trabajo en pues enfocar su atención en un proceso que sea de mayor valor y dejar ese proceso que pues se ejecute lo más rápido posible y no estar demorando. Y obviamente descubrimos nuevas oportunidades de negocio porque ya tenemos la información a la mano, no hay que estar esperando un tiempo exagerado para poder tomar una decisión que puede ser en muchos casos muy crítica y que obviamente se necesita tratar con la debida atención del caso, ¿no? Ahí pasamos a la siguiente, por favor. Y junto con ello quiero comentar lo que ya está relacionado a la explotación de estos datos. Ya tenemos la data organizada, ya tenemos los datos organizados, ya le encontramos cierto valor, entonces podemos pasar a la IA generativa, ¿no? Esta IA generativa se está aplicando en múltiples industrias, como lo podemos observar, inclusive Eliana también lo comentó, y cada vez hay una mayor adopción de esta tecnología. Vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué forma, ahí apóyame, Gabriel, en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué casos de uso dentro de todas esas industrias se están aplicando? Estos cuatro que se observan aquí no es la totalidad, pero sí nos puede dar una visión muy clara de cuáles son los que se están explotando con mayor frecuencia, ¿no? La primera de ellas, y es la más clara, es la mejora en la experiencia del cliente. Tener una aplicación en web, mediante móvil tal vez, para poder brindar tanto a mi cliente externo como a mi cliente interno la facilidad del acceso a la información. Y ahí es donde yo uno, ¿no? Si ya tengo la data unificada, la data bien estructurada, puedo aplicar esto de aquí con toda la información centralizada y dársela a mis clientes de forma sumamente sencilla. Aumentar la productividad de los empleados. ¿Cuántas veces? Y probablemente suelto la pregunta aquí para todos nosotros. Hemos escrito, ¿no? Tal vez cuando salió el boom de la inteligencia artificial a ChatGPT para que nos genere un texto. Lo mismo podemos hacer con AWS a un nivel más organizacional y teniendo los datos dentro de nuestros tenants, ¿no? Es decir, sumamente seguro para que no existan filtraciones. También obviamente van a existir mejoras en las operaciones comerciales. Podemos tener procesos estandarizados como por ejemplo enviar la captura de una pantalla de una factura que antes obviamente para poder centralizar esa información en un Excel lo podíamos pasar por un OCR, pero que había en ciertos casos que pues había que revisarlo manualmente. Ahora lo podemos hacer con la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial pues nos
aporta prácticamente pasar de 2 horas, 3 horas de estar revisando facturas a estar revisándolo pues en tal vez un minuto, exageradamente, 2, 5 minutos, dependiendo del caso de uso, ¿no? Y obviamente los procesos van mejorándose tanto a nivel de tiempo como a nivel de eficiencia de los pasos que se siguen. Y por último, pues el caso de la creatividad, ¿no? ¿Cuántos hemos utilizado para el desarrollo de páginas web, para crear una imagen en específico que no la encontraba en ningún lado? Pues utilizaba la inteligencia artificial para apoyarme en ese caso específico y poder extraer esa información que necesitaba y ponerla pues en el lugar que corresponde. Ahí la siguiente, por favor. Estos casos de uso que he mencionado nos aportan valor, mm, aparte del valor empresarial, un valor comercial muy importante. Nuevas experiencias para el cliente, ya hemos visto casos inclusive anteriormente, por ejemplo, el más repetido, ¿no? El caso de Blockbuster que se quedó por el tema de la tecnología y demás. Y a partir de que entró Netflix, pues le dio una vuelta a todo el valor comercial, a todo el valor empresarial que se tenía. Lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. Es un punto de quiebre que están teniendo las empresas para poder encontrar y darle ese plus a sus clientes, tanto internos como externos. Lo mismo aplica para la productividad, lo mismo aplica para la información, para poder tener la información en el lugar que necesitamos y que queremos. Y obviamente darle un valor de creatividad. Es decir, la inteligencia artificial ha llegado prácticamente a nuestras vidas, no solamente para darnos productividad e información, sino para permitirnos tener tal vez esas nuevas ideas que no salían en grupo, pero que estaban ahí. Obviamente hay que tener criterio para seleccionar esas ideas, pero pues ya las tenemos, ¿no? Ya podemos trabajar con esto de aquí. Y ya es información, o tomémoslo como algo menos, ya son datos que podemos nosotros convertir en información y que pueden permitirnos a nosotros tomar decisiones de manera más efectiva. Ahí vamos a la siguiente, por favor. Y justamente quería llegar a estos tres casitos, ¿no? Hay un caso muy específico, hay una secuencia que vamos a seguir. Prácticamente este caso de éxito es de data. Hay una continuación que es el de analytics y hay una continuación que es de un proyecto completamente diferente que ya está relacionado a la inteligencia artificial o a los agentes, pero que también tiene su manejo de datos. En este primer caso, que solamente está enfocado en lo que refiere a data, ok, el problema es que tenían múltiples fuentes de datos, múltiples tablas, tal y como lo estamos observando, 431 tablas, y había que ingestar toda esta información dentro de un único espacio para poder manejarlo, ¿no? Manejarlo y poder generar insights a partir de ahí. ¿Qué beneficios se obtuvo a partir de que se implementó la solución? Obviamente redujimos tiempo, redujimos tanto a nivel de recursos utilizados como a nivel de tiempo de procesamiento, y la data se catalogó, es decir, ya hubo dos casos de los que le mencioné anteriormente. Hubo un manejo de grandes volúmenes de datos y hubo de cierta forma, manejo para poder darle calidad a esos datos que tenían anteriormente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a observar y dar comentarios de la arquitectura. La parte de data, únicamente de data, es lo que observamos en la parte superior, lo que está dentro de este cuadro verde. Y voy a mencionar lo siguiente, ¿no? Tenemos en este caso diferentes bases de datos que están on-premise. Tenemos otros sistemas como por ejemplo puede ser el Salesforce, el Oracle, el Google Drive, el Google One, Zoom, etc, etc, etc. Es decir, no estamos restringidos a una única fuente de datos, sino que tenemos múltiples fuentes de datos. Y a partir de ahí, pues obviamente se ha implementado una solución. Y observen lo siguiente, ¿no? Si seguimos las líneas, todo se centraliza en un único servicio. Y eso ahí, ¿a qué nos permite a nosotros a posteriormente poder realizar consultas o consumir esa información? Porque obviamente ya la tenemos en un único espacio. Todas las relaciones existentes, tanto en la parte de on-premise con la base de datos de MySQL, Oracle y demás, y
los servicios que están como el CRM y otros, pues ya están centralizados en un único lado, ya están relacionados entre sí y ya podemos nosotros sacar información con esos datos de ahí. Ok, entonces esta es la parte de la data. Se dan cuenta de que hemos centralizado en un único lado, le hemos dado cierta calidad, obviamente cuando vienen de fuentes externas, porque la mayor predominancia de fuentes que no están estructuradas o que no tienen mucha calidad vienen por fuentes externas. Y ahí es donde nosotros ya podemos limpiar. Pasamos a la siguiente. En este caso es exactamente lo mismo, vamos a observar la misma arquitectura, con la diferencia pues de que en este caso vamos a consumir lo que anteriormente hemos centralizado para poder generar dashboards, es decir, poder tomar decisión a partir de fuente gráfica. Pasamos a la siguiente, Gabriel. ¿Y cómo lo podemos observar? Pues en esta sección que se observa aquí, ¿no? Todo lo que está cubierto por este color anaranjado y podemos observar lo siguiente, ¿no? Ya tenemos la data centralizada, le hemos limpiado y pasamos por un servicio o lo colocamos, ¿no? En un nuevo servicio adicional, que es en este caso el Redshift, para poder consumirlo a partir de Power BI. Muchos utilizan Power BI, hay otros que pueden utilizar Tableau e inclusive AWS ofrece también su visualizador y generador de reportes, como es el Amazon QuickSight. ¿Ok? Todas las soluciones podemos de cierta forma conectarlos a un servicio de Redshift y a partir de ahí generar los dashboards que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones en base a material visual. Pasamos a la siguiente, Gabriel. Y este caso es específicamente de inteligencia artificial generativa. O sea, el dolor principal corresponde a una plataforma de estudio de forma online, de forma en línea, que tenía aproximadamente entre 3.000 a 4.000 alumnos. ¿Ok? La solución que se les quería implementar era un bot tutor, es decir, un bot que permita atender a estos alumnos de forma rápida, de forma eficiente y que no haya pues demoras, porque usualmente cuando un alumno preguntaba recibía la respuesta a esa pregunta un día después o dependiendo del tiempo de los días hábiles, podía responderlo tal vez el día lunes de la siguiente semana e inclusive no se respondían de noche, ¿no? La solución que se buscaba implementar era que haya una especie de bot que permita responder 24/7, es decir, sin demoras y obviamente con la data fuente de los cursos en los cuales los alumnos se encuentran matriculados, como lo vamos a poder ver en la siguiente diapositiva en la parte de la arquitectura. Ok, esta arquitectura es sumamente amplia, me voy a centralizar únicamente en esta parte de aquí, en la que pues hubo un manejo holístico tanto por parte de WhatsApp como la parte web, es decir, manejaban el mismo contexto de la conversación en ambos casos. Moodle, que vendría a ser nuestra fuente de datos donde estaban los PDF, los cursos, los usuarios, los alumnos y demás y me centro en este servicio que encontramos acá. Ya Eliana nos había comentado que existe un servicio de Amazon, el Amazon Bedrock, a partir del cual podemos pues, nosotros generar información o podemos utilizar los modelos fundacionales que se encuentran en diferentes familias y encontrar la respuesta que nos permite a nosotros satisfacer pues, la pregunta que le está haciendo en este caso el alumno, ¿no? La arquitectura es mucho más amplia pero me centro específicamente en estos tres casos, ¿no? Manejo holístico, centralización con Amazon Bedrock para poder responder a todos los usuarios y un procesamiento de un servicio educativo, como es el caso de Moodle, ¿no? A partir del cual se traía toda la información, alumnos, cursos, PDFs y demás. ¿Ok? Y ahí pasamos a la siguiente, creo que es la última, si es que no me equivoco. Y sí, eso sería en este caso todo es de cierta forma lo que he intentado transmitirles en este corto tiempo que he tenido es que a partir de los impedimentos que nosotros tenemos en nuestros datos podemos generar una base y a partir de esa base poder crecer a dos puntos muy importantes. El primero de ellos es generar insights, es decir, generar información que nos permita a nosotros tomar decisiones.
Y el segundo, muy importante, que es hacer uso de la inteligencia artificial generativa. Con la información ya centralizada, puedo aumentar la productividad tanto de mi cliente interno como mi cliente externo para poder responder preguntas sumamente rápidas, sumamente eficientes, únicamente con la información que se necesita, no extrapolando información que puede estar ahí bailando, ¿no? En el limbo. Y obviamente a partir de ahí encontrar ese valor tanto comercial como empresarial que se puede encontrar a los procesos y al rubro en el cual nosotros nos estamos enfocando, ¿no? Eso sería todo. Espero que les haya sido de agrado. Eh, Aperturo de cierta forma la ronda de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, tanto a mi persona como a Eliana, y yo encantado de poder responderlas. Muchas gracias. Listo, Giovanni, muchas gracias por tu tiempo, gracias Eliana también. Bueno, antes de pasar con las preguntas y respuestas, ahí les hemos dejado un mensajito para el concurso, ¿no? Donde se van a poder ganar un cupón de $500 en consumo en AWS y también una asesoría gratuita con nosotros. Así que no se olviden de publicar en LinkedIn una captura del webinar de hoy y etiquetándonos, ¿no? Para poder tenerlo mapeado y entrar al concurso. Bueno, ahí sí, no sé si podemos pasar a la ronda de preguntas, lo pueden hacer mediante chat también y mediante un box para las preguntas. No tengan miedo en preguntar, por favor. Aprovechemos estos momentos para preguntar. En todo caso, puedo romper el hielo tal vez. Ahí está, Ah, mira, esta justo. pregunta. Bueno, Ahí, esa pregunta creo que va para el lado de Cami. sí, los $500 van a, a su consola de AWS. Este, Cualquier servicio que puedan utilizar de AWS se va a consumir a partir de ahí, ¿no? Listo. Ahí, Giovanni, si vas a decir algo. Sí, iba más que todo a soltar una pregunta. Si es que en los casos de uso que ellos están teniendo, o inclusive, ¿no? Dentro de sus negocios, ¿cuál es ese dolor que han presenciado y que tal vez no haya llegado a una solución en específica o que tal vez no se haya comentado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Manejos de datos. Tengo diferentes Excels que no sé cuál consultar o la información se demora. Y podríamos tal vez cortamente, ¿no? Comentarlo y encontrar o brindar pequeñas pepitas de oro para poder encontrar esa solución que les pueda dar valor, ¿no? Listo, ahí no tengan miedo de comentarlo. Justo lo que Sí, creo comentó Giovanni. sí. Bueno, en este caso parece que no hay preguntas. Creo que les ha quedado todo claro. Les ha quedado todo claro. Ahí creo que hay una siguiente diapositiva, Gabriel. Sí, Sí, bueno. bueno, ya por temas de tiempo también vamos a acabar con este webinar. Muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio para poder un poco hablar, ¿no? De inteligencia artificial y data analítica. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram y también visitar nuestra página web. Y cualquier consulta nos las hacen saber. Ujú. Ahí también el equipo de producción nos ha mostrado un cuestionario. Antes de que por favor se retiren, me encantaría que puedan eh, responder esas preguntas. Son dos preguntas pequeñitas. Y obviamente con ello nosotros podemos tal vez ofrecer nuevos webinars con mayor información, encontrar el tema de tiempos y demás, ¿no? De cierta forma optimizar todos estos recursos que al final de cuentas son para ustedes, ¿no? Para que ustedes lo puedan utilizar, les puedan sacar el provecho para lo cual lo estamos destinando.
Ahí también te agradezco mucho, Eliana, por tu tiempo, por acompañarnos durante todo el webinar. Me quedo inclusive con algunos datos muy importantes ahí sobre lo que nos has comentado al inicio, sobre el tema del pase, ¿no? De prácticamente pasar de una POC a pasar a producción, ese ratio que se está cada vez aumentando, porque al inicio pues obviamente quedan simplemente en ideas y no pasa más allá, ¿no? No se concreta. Últimamente sí hay soluciones que se están concretando y sí internamente dentro de TUSPAS estamos viendo de que hay más predisposición a tomar ese paso, ¿no? De tomar la inteligencia artificial como una herramienta más. Gracias a Listo. ustedes, gracias a todos por Muchas gracias a asistir. todos por asistir y ya nos estamos viendo en unas siguientes oportunidades. Estén atentos ahí en las redes sociales para las convocatorias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.